Hola chiques, bienvenidos al How To del ejercicio formativo 1. Vamos a partir con la P1A. Dice, siempre es preferible optar por un mejor hardware por sobre un mejor software. Recordemos la diferencia entre hardware y software. Con hardware nos referimos a los componentes de la máquina, la memoria RAM, el procesador, tarjeta gráfica, etc. Mientras que el software se refiere a los programas o aplicaciones que corren en esta máquina. Ahora, tener un mejor hardware implica mejores componentes y eso hace que el programa corra más rápido, ya sea porque tiene más memoria o que tiene mejor, bueno, la memoria es lo principal. Mientras que un mejor software o un mejor programa, ya sea tanto como el programa que yo escribo o el programa en que yo corra el script que yo escribo, va a hacer que sea más eficiente y por ende también va a ser más rápido. Por lo tanto, no siempre es preferible optar por un mejor hardware, sino que depende del problema si es que me conviene mejorar el hardware o el software. La siguiente. B. La estabilidad numérica de un algoritmo depende exclusivamente de la cantidad de bits utilizados en la representación numérica. Recordemos que era la estabilidad numérica. Esto es cómo se comportan los errores, ya sea de redondeo o de truncamiento o otros, en nuestro programa. Si bien aumentar la cantidad de bits en nuestra representación numérica puede reducir los errores de redondeo, ya que cuando se usa más bits puedo almacenar más dígitos significativos, em, no solamente eso va a mejorar la estabilidad numérica, porque la estabilidad también depende del tipo de operación que tenga. Si tengo una suma, va a ser más estable que si tengo algo elevado a otro algo. La cantidad de operaciones, si yo tengo muchas sumas, es distinto a que si tengo una sola suma. La cantidad de ciclos y el criterio de detención de los ciclos. Si es que yo al ciclo le pongo que se repita 20 veces, es distinto a que si le pongo que se repita hasta que un número sea tanto. Si se repite más veces, voy a tener más operaciones y por lo tanto más posibles errores de redondeo o de truncamiento. Así que esa también es falsa. La siguiente. C. Al usar precisión extendida, es posible eliminar los errores de redondeo que ocurren al representar fracciones decimales finitas. Esta también es falsa. Pero veamos qué es la precisión extendida. Tenemos que, conocemos la precisión simple, que son 32 bits, la doble, que son 64 bits, y la extendida solamente agregarle más bits, que puede ir de 80 a 80 plus. Entonces, si bien tenemos más bits para almacenar más dígitos significativos, estos no son infinitos, aún tenemos un límite. Y mientras tengamos un límite, no vamos a poder eliminar los errores de redondeo, siempre van a existir. Además, hay números que no se pueden representar independiente de la cantidad de bits que tengamos porque son periódicos, son números que son infinitos. Por ejemplo, el 0,1. Tenemos que el 0,1 es este, en binario, y estos cuatro dígitos se repiten infinitamente, nunca se terminan. Por lo tanto, el 0,1 nunca se puede representar exactamente, sino que siempre vamos a tener un error de redondeo cuando trabajemos con el 0,1. Es inevitable. Siguiente. D. Un programa en Octave contiene un bucle while para calcular una solución numérica. Si el bucle while no tiene una condición de detención explícita, Octave lo detendrá automáticamente después de un número máximo de iteraciones. Esto es falso. Los bucles en Octave no se detienen a menos que haya un error, que uno lo detenga manualmente o que uno le ponga una condición de detención. Por ejemplo, tenemos este ciclo while, que esta va a ser nuestra condición de detención, que es una condición de detención adecuada, porque nuestro valor de x va cambiando. Si ponemos este mismo condición de detención, pero acá ponemos esto, el x ya nunca aumenta, nunca cambia, entonces el programa nunca se va a detener. ¿Qué es lo que pasa en este otro ejemplo de acá abajo? Que este valor, true, nunca cambia, nunca va a ser falso porque no tenemos ninguna condición que nos haga cambiar ese valor. Entonces va a printear hola infinitamente hasta que nosotros le pongamos esto. Siguiente. E. Una variable declarada como un entero de 16 bits almacena el resultado de la operación x igual menos 32.768 menos 1. Al respecto, indica la veracidad de las siguientes afirmaciones. Puede justificar todas las operaciones con una sola explicación. Vamos por la primera. La primera dice, se produce un error de overflow. El error de overflow es cuando los números se salen del rango permitido. Si es que se salen porque son mayores al rango permitido, tenemos un error de overflow como tal. Y si es que se salen porque son menores al mínimo permitido, es un error de overflow negativo. En este caso, nuestra máquina de 16 bits nos permite almacenar hasta justamente el número menos 32.768. Eh, con la operación queda en menos 32.769, por lo que se sale del rango permitido hacia abajo y eso es un error de overflow negativo, por lo que la primera aseveración es verdadera. La segunda, se produce un error de underflow. El error de underflow ocurre cuando el número es muy, muy, muy pequeño, tan pequeño que no se puede representar y se aproxima a cero. La tercera, el valor de x es igual a 32.767 para sistemas sin saturación.
Que el sistema no tenga saturación significa que hay un ciclo en que corren los números. Acá, el ciclo de esta máquina de 16 bits es que vamos a estar en el menos 32.767, este es 68, y como no puede representar el menos 32.769, va a volver al mayor permitido. Hace un círculo. Entonces llega al 32.767 positivo. Y ahí de nuevo empieza a bajar. Al 66, después al 65, así hasta llegar al 1. Después, cuando está en el 1, pasa al 0. Y después del 0 pasa a los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta volver a llegar al menos 32.767. Acá se da la vuelta. Menos 32.768. Y vuelve a saltar al mayor. Es un ciclo de números que nuestro computador va a poder representar. Y esto por el tema de los bits. El menos 32.769 en binario es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, así hasta completar los 16 bits. Ahora, sí se puede representar, pero nos ocupa el bit del signo. Y por eso se le cambia el signo de negativo, pasa de vuelta a los positivos. La cuarta, el valor de x es igual a 0 para sistemas con y sin saturación. Esto es falso porque ya vimos arriba que para sistemas sin saturación el valor de x es 32.767. Y la última, el valor de x es igual a menos 32.768 para sistemas con saturación. Y los sistemas con saturación, como Octave o otros DPS, cuando sobrepasan el límite, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se detiene. Deja de representar números y representa el máximo, o el mínimo en este caso, número permitido que puede representar. Por lo tanto, trata de hacer la operación, no lo puede representar y nos va a dar como resultado el mínimo número que puede representar, que es el menos 32.768. Y la última. Considera un sistema de ecuaciones no lineales utilizado en la simulación de un proceso químico. Al respecto, indique la veracidad de las siguientes afirmaciones. 1. Un alto número de iteraciones puede amplificar los errores de redondeo en ciertos métodos. Esto es verdadero. Ya sabemos que una operación numérica ya tiene un pequeño error de redondeo, ya sea por los bits utilizados o si tiene decimales muy pequeños, si el número es de un orden muy pequeño, nos va a dar un error de redondeo y mientras más vayamos sumarlos como una bola de nieve. Como que parto con un error, después se le suma otro, se le suma otro, se le suma otro, es un poco exponencial. Entonces, siempre vamos a tener errores de redondeo cuando tenemos muchas iteraciones de una misma operación, en un mismo ciclo. El segundo, un método iterativo puede no converger si el criterio de detención no es adecuado. Esto es verdadero. En este mismo caso, este no converge nunca, no termina nunca, porque la condición no, nunca cambia la condición de detención. Ahora, con matemáticas, con números, si es que uno no pone, por ejemplo, en este mismo while, que tengo que el x se detiene cuando es mayor a 10, aquí hago mi operación, x es igual a y más 4 por 2 menos 10, por ejemplo, o yo hago esta operación y no pongo la condición, no pongo el x, no se va a detener. Entonces, este y nunca va a converger. Esto ya es pasándolo como a lo más simplificado posible, no es tan realista, pero aplica tanto para problemas pequeños como para problemas más grandes. 3. El error absoluto verdadero es útil cuando se conoce la solución exacta. Este error mide la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada que nosotros sacamos mediante métodos matemáticos, mediante cálculos. Solo podemos sacar este error si es que tenemos la solución exacta y permite comparar el resultado aproximado que sacamos con nuestros cálculos con el valor real para así determinar la precisión de nuestro modelo. Y la última, aumentar la precisión numérica garantiza la estabilidad del método numérico. Como ya vimos en la pregunta 3, la estabilidad numérica no solo depende de la cantidad de bits, que con eso se refiere a precisión numérica, sino que depende también de los tipos de operaciones que tengamos en nuestro programa, de la cantidad, de los ciclos, de las condiciones de detención, no solamente de la precisión numérica. Así que eso fue la parte 1 y a continuación viene la parte 2. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a la P2 del ejercicio formativo número 1. Esta pregunta es una pregunta mucho para aproximarles a ustedes cómo va a ser el funcionamiento del ramo en específico y que vamos a programar bastante. En los ejercicios van a haber una o dos preguntas de programación y la idea es que puedan hacerlo en el tiempo asignado para la clase. Entonces, vamos a empezar a ir soltando la mano con el tema de programar, con como las funciones más básicas de Octave que podemos trabajar en este momento. Entonces, vamos a la pregunta.
La pregunta 2 hablaba de una planta de ingeniería química que se debe modelar la concentración de un reactivo C en un reactor continuo de mezcla perfecta, un CCTR. La variación de la concentración en función del tiempo se puede aproximar a la siguiente ecuación, que es una bastante sencilla, donde tenemos que C es la concentración del reactivo en el tiempo T, K es la constante de velocidad de reacción, es un valor conocido, un parámetro, y C0 es una concentración inicial del reactivo, entonces también sería un parámetro conocido. Debido a las limitaciones computacionales, no se puede resolver la ecuación de manera analítica. Se proponen dos métodos numéricos para aproximarlo en el tiempo 5. La idea de esta pregunta iba muy relacionada a que viéramos el tema de los errores, de que normalmente vamos a trabajar con aproximaciones. En la vida real no tenemos muchas veces la forma de ver todo analíticamente, entonces vamos a utilizar muchas aproximaciones. En este caso vemos dos, que es el método de la serie de Taylor, de orden n. Acá tenemos la fórmula que nos aproximaría la concentración para un tiempo t. En este lado encontramos como la fórmula genérica. Y luego tenemos un método B, que es un método de Euler explícito. No sé si recuerdan el método de Euler, lo vamos a ver un poquito más a continuación, pero como evaluado en la función que tenemos aquí para el nuestro quedaría de la siguiente forma: es un método iterativo igual, en donde la concentración en un paso superior, o en un I más 1, es la concentración que yo tengo actualmente, menos K por la concentración actual por el delta T, que sería como este paso por mi función. Entonces, vamos como a las preguntas. Recordando un poco de Euler, esta es la definición de Euler explícito, por si no se acordaban. Lo vamos a ver igual en un tiempo más en el ramo, pero más o menos es lo mismo que les había dicho anteriormente. En este caso, I va a ser nuestra concentración, la función de C es menos K por C, que era lo que teníamos en el lado derecho de nuestra EDO, y H va a ser nuestro paso. Si notamos, igual esto no es algo que tengan que haber notado al inicio, pero con el tiempo van a empezar a darse cuenta cómo fijarse bien en cómo funcionan las ecuaciones. El delta T lo que va haciendo es ir reduciendo el valor de la concentración, porque yo voy a tener una concentración, por ejemplo, en la primera iteración, voy a trabajar con mi concentración de inicio, y yo luego voy a ir reduciendo pedacito a pedacito, como partes, hasta llegar a una concentración final, porque yo estoy haciendo un decaimiento de la concentración. Si yo tengo delta T muy grande, les voy a ir restando mucha cantidad, o mucha concentración en este caso, entonces mis pasos van a ser muy grandes. La idea igual del delta T es que sea más o menos pequeño, para que yo vaya de a poco bajando la concentración hasta obtener el valor real, o un valor muy cercano al real. La pregunta A nos dice: ¿qué efecto tiene el número de iteraciones en la calidad de cada aproximación? Explica en términos de convergencia y estabilidad numérica. El número de iteraciones tiene un impacto directo en el desarrollo de cada método. En el caso de la serie de Taylor, a medida que el número de términos n va aumentando, la aproximación de Taylor cada vez se va haciendo mucho más exacta, voy estando mucho más cerca del valor real. Y aparte, la serie de Taylor converge rápidamente porque el m menos x, que no es nuestra solución analítica, es bien representado por una expansión en la serie de Taylor. Entonces, en este caso, vamos a tener como un valor muy cercano. Sin embargo, si yo tengo valores grandes de n, puedo acrecentar errores de redondeo debido a la precisión finita de la computadora, y voy a estar haciendo iteraciones, entonces voy a ir acumulando estos errores. Para el caso de Euler explícito, la precisión de Euler depende del tamaño del paso delta t, que era lo que hablaba anteriormente. Si el delta t es muy grande, la aproximación va a ser inexacta, porque yo voy a estar restándole como tramos muy grandes y puede ser que se inestabilice. En cambio, si el delta t es pequeño, la precisión puede mejorar, pero el número de iteraciones va a aumentar, porque para llegar a mi como valor como mucho más cercano al real, voy a tener que hacer muchas más iteraciones. Se puede incrementar un poco el coste computacional, como un trade-off. Es condicionalmente estable, pero puede divergir si el delta t no es suficientemente pequeño. Entonces, la serie de Taylor mejora rápidamente más con los términos. Euler requiere pasos de tiempo más pequeños para obtener mejor precisión. Luego tenemos la pregunta B, que era que explicar los errores numéricos presentes en cada método en términos de errores de truncamiento, redondeo y de estabilidad, y cuáles eran las principales limitaciones de cada método. Para los errores de A, tenemos errores de truncamiento porque tenemos la cantidad limitada de términos en la serie. Si n es muy pequeño, entonces la aproximación va a ser deficiente, no voy a estar muy cerca de mi valor real. Pero cuando n es muy grande, voy a empezar a tener errores de redondeo, como hablamos anteriormente, porque los cálculos van a empezar a acumular errores debido a la precisión finita del computador. Los errores del método B, vamos a tener errores de truncamiento, ya que introduce errores significativos si el delta t no es suficientemente pequeño. Si no es muy pequeño, yo voy a tener como este término grande que va a ir restando cada vez, entonces voy alejando bastante del valor real. Y errores de estabilidad, lo mismo, si el delta t es muy grande, el método puede divergir y dar resultados totalmente incorrectos. Entonces, las limitaciones en la serie de Taylor es el número de términos para que sea una buena aproximación, y para el del Euler debe ser un delta t como considerablemente pequeño para asegurar la estabilidad. Ahora nos vamos a la pregunta C, que en este caso ya era implementar el método que teníamos. Entonces nos dice: implementa ambos métodos en octave, evaluando la concentración en el tiempo 5 para distintos valores de n en el método A y distintos valores de delta t. Entonces nos dice el método A, probar de 1 hasta 20, y el delta t de 1 hasta 0.01, que son pasos de integración. Entonces yo voy a probar con primero un paso de 1 y un paso 0.5, 0.1 y 0.01. Igual esto es lo que uno hace normalmente para ver cuál paso de tiempo me está empezando a dar mejores resultados. Y vamos a comparar después cuál método es el mejor. Entonces, lo que nosotros les entregamos fueron 3 archivos. El profe igual lo puso en el foro, pero se los voy a volver a repetir como para que quede bien, bien claro. Nosotros trabajamos de la siguiente forma. Vamos a crear códigos en funciones específicamente. Las funciones van a ir en documentos separados, que luego vamos a poder llamar en otras pestañas. Entonces, la función tiene que tener el mismo nombre
aquí, que en el documento, para que sea reconocido de forma correcta, aquí vamos a poner todo el desarrollo matemático. En este caso teníamos la función del método de Taylor y la función del método de Euler. Y luego en el main es como el script donde vamos a llamar estas funciones y vamos a poder verlos, mostrar los datos, los gráficos, mostrar los valores, todo lo que tenga que relación con hacer los cálculos en base a estas funciones que tenemos. Vamos a ir con la primera función, que sería la del método de Taylor. El método de Taylor, este es como este es el pseudocódigo que nosotros le pasamos. En este caso, saqué el vector b, porque voy a trabajar de otra forma, pero también lo podrían haber utilizado. Lo importante de los pseudocódigos es que le da como más o menos una estructura de cómo podrían ser las funciones. Se las recomendamos como que las vean el porqué de esa estructura, pero tienen total libertad de ocupar otra que les convenga, porque igual aquí depende de cada uno tiene distinta mano para programar, así que no hay problema con eso. Entonces, bueno, voy a empezar. Primero, voy a agregarle a esta concentración de Taylor como salida, porque las que están aquí a este lado van a ser la salida. Entonces yo estaba extrayendo la concentración con el método de Taylor, pero también voy a aprovechar automáticamente de sacar el error relativo asociado. Entonces voy a sacar un vector con las concentraciones y un valor del error relativo por cada iteración. El método de Taylor entonces va a ingresar la concentración, K como parámetro, el tiempo, el N, que sería el número de iteraciones, y vamos a ingresarle también la concentración exacta, que sería la forma analítica de resolver. Esto también lo podríamos haber puesto dentro de la misma función. No hay ningún problema, yo lo voy a hacer fuera y la voy a llamar dentro de la función. Aquí lo importante no es como el nombre que tenga cada una de estas, sino la posición en la que esté. Entonces, la primera posición va a ser la concentración, la segunda la constante y así sucesivamente, sin importar el nombre al que lo asociemos. La idea igual es que, como por simplicidad, los nombres igual tengan algo de referencia a lo que corresponden, para que sea más fácil como corregirlo y también para que ustedes después, cuando entren de nuevo a sus códigos, puedan identificarlo de forma fácil. Entonces, vamos a hacer la primera iteración. La primera iteración va a ser porque vamos a recorrer desde 0 hasta el n, que sería el último que vamos a querer, la última iteración que vamos a querer que suceda en la serie de Taylor. Y nuestra función va a ser sencillamente menos k por t elevado a i, elevado aquí, ahí, dividido en el factorial de i. Factorial es una función interna que tiene octa, así que la podemos utilizar con libertad, no hay ningún problema en eso. Como buenas acciones como para programar, también se los recomendamos que como pongan a los lados comentarios, no necesariamente en todas las líneas, pero sí como esto calcula cierta cosa, recorre ciertos, cómo recorre, por ejemplo, los vectores, porque sí les sirve a ustedes y también nos sirve a nosotros para la corrección. Entonces, vamos a recorrer desde el 0 hasta el n, porque va a ir aumentando la serie de Taylor. F va a ser, determina el término i de la serie de Taylor. Suma, lo que va a hacer es ir sumando cada valor. Cuando i va a ser 0, después va a ser 1, los va a ir sumando y los va a guardar en este término suma. Entonces es como una forma de reescribir después de cada iteración. Y con eso cerramos lo de Taylor. Luego con eso podemos calcular la concentración y el error. Importante aquí que la concentración tiene que ir antes del error. Entonces ya vamos a hablar tiro porque el error relativo. Que tienen igual, ojo con los nombres para que sean iguales y como son iguales, se van a reconocer bien. La concentración de Taylor entonces va a ser sencillamente la concentración inicial por la suma, porque este valor de suma lo que está haciendo es aproximar el exponencial que tiene nuestra solución analítica. Nuestra solución analítica está aproximando eso. El error relativo entonces va a ser el valor absoluto que tenemos entre la concentración exacta menos la concentración de Taylor dividido la concentración exacta. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Como también podrían haberlo hecho no multiplicado por 100, pero porcentual en la personal me gusta más. Entonces, usted aquí calcula el error. Ya, ¿por qué el error va después de Taylor? Porque el error está ocupando Taylor. Entonces, como está ocupando Taylor, primero lo defino y luego lo ocupo. Entonces, ahí queda estupendo. Se supone que así ya debería estar funcionando. Entonces, lo corremos. Si lo corremos en la ventana de comando y nos dice, tenemos un error en el término y de la serie. Así que vamos al tiro, solucionarlo. Tenemos un paréntesis de más. Así que con eso teníamos un paréntesis de más y está solucionado. Para estos como son pequeños errores que siempre les va a pasar. Ya, n no está definido en la línea 14, en la que está aquí, es un como parámetro que ingresa a la función. Como yo a la función no le he dado parámetros, no va a poder hacer nada y me va a decir que no están definidos. Esta es una advertencia, por ejemplo, podría decirse 0, kt, no está definido, porque no los he ingresado todavía a mi función. Así que no tenemos error de sintaxis momentáneamente. Vamos ahora al método de Euler. En el método de Euler vamos a hacer lo mismo. Vamos a querer que nos entregue la concentración, pero también el error relativo. Entonces, vamos a tener aquí el error relativo y como queremos que ingrese el error relativo, vamos a ingresarle la concentración exacta. Ya.
Entonces, para la concentración de Euler, lo que vamos a hacer es, iniciamos en el tiempo, vamos a iniciar con tiempo cero, y iniciamos también con la concentración, porque tenemos una primera iteración. Para la primera iteración necesitamos la concentración inicial, necesitamos el anterior. Entonces, como anterior y como base, nos quedamos con la concentración inicial. Aquí ingresa en un while porque lo que tiene este método es que va a tener un tiempo final en el que va a iterar. En este caso, el t final eran 5 segundos, entonces va a iterar hasta llegar a 5. Aplicamos la ecuación de Euler, que era la concentración igual a la concentración que yo tengo, menos K por C por dt. ¿Qué sucede? Aquí yo tengo una C y una C. Lo que podemos hacer también es generar un vector y diciéndole que el siguiente vaya tomando el anterior, no hay ningún problema con eso, pero lo que yo hice aquí sencillamente fue reescribir el valor. Entonces yo voy a tener un valor de C y a la siguiente iteración lo voy a reescribir en base a ese mismo valor que tenía, pero con K y el delta T que tenía. Entonces lo voy a ir reescribiendo a medida de que genere cada una de las iteraciones, porque mi tiempo va a ir aumentando. Entonces voy aumentando cada vez más la... Cada vez voy reescribiendo mi concentración. Entonces luego tenemos la concentración de Euler, que devuelve mi resultado final, y vamos a tener el error relativo. Por ejemplo, una forma de asegurarse que todos los nombres están iguales, que pueden pinchar y cada vez que les aparezca azul son nombres iguales. O sea, aquí están justo todos iguales, y los tres que necesito están iguales, y el error relativo tiene el mismo nombre. Porque los errores más comunes tienden a ser que los nombres no son los mismos, entonces la función no lo reconoce. Ya, aquí no multiplicamos por C0 la concentración de Euler porque nosotros en Euler partimos de nuestra concentración cero y ahí seguimos trabajando a mí con el paso del tiempo, con el paso de integración. Ahí vamos trabajando y cambiando nuestra concentración. En cambio, en el método de Taylor lo que estábamos aproximando era la parte del exponente. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora nos vamos al main. El main, como dijimos anteriormente, sirve para mostrar los resultados, podemos hacer gráficos, tablas, etc. Entonces aquí lo que tenemos, y tenemos, estos son para limpiar, igual se los recomendamos que los utilicen al inicio, porque a veces Octave puede tener algunas fallas porque tiene variables guardadas anteriormente, entonces para evitar eso, limpiamos todo lo que tengamos anterior. Tenemos los parámetros del problema, y ahora le vamos a dar el número de términos para Taylor, que eran 20, según el enunciado, y los pasos de tiempo. Los pasos de tiempo eran 1, 0.5, 0.1 y 0.01. Aquí igual pueden, por ejemplo, jugar y podrían cambiarlos, ponerle pasos de tiempo más grandes, más pequeños, para ver cómo funciona. Luego de esto, como les dije, vamos a calcular la solución analítica, porque se la vamos a dar a las funciones. También la podríamos haber calculado adentro, no hay ningún problema, porque es un valor como exacto, así que también podría haber sido adentro. La solución analítica era la concentración inicial por la exponencial de menos k por el t final. En este caso era así. Entonces, ya está lista, exacta. Vale. Ahora vamos a trabajar con el método método A, que era la serie de Taylor. Entonces, estos FPNF nos sirven como para ordenar un poco y lo que nos van a entregar sencillamente va a decir serie de Taylor, error relativo, uno al lado del otro. Estos los podrían llegar y copiar después, no hay ningún problema, los pueden ocupar libremente. Si quieren pueden entrar a la documentación para ver cómo funciona FPNF, no hay ningún problema. Pero a medida que les vayamos avanzando en el curso, igual les vamos a entregar algunos ya preestablecidos, porque igual, por ejemplo, uno le pueden dar hasta colores con los que podría generar tablas, cosas así. Es una función bastante útil. Entonces, lo que vamos a hacer, en este caso, si nosotros vemos el método de Taylor, lo que va a hacer es estar reescribiendo cada vez mi valor, entonces va a entregarme el valor final. Lo que yo voy a hacer con esto es un poco más largo, entre comillas, y voy a generar un vector que me vaya iterando cada vez y me vaya guardando los valores. Entonces, va a iterar 1, 2, 3, hasta el n, que en este caso sería el 20, y me va a entregar el vector con cada uno de los valores y los errores asociados. Para eso, yo voy a llamar todo lo que tengo acá, y voy a tener este printf que lo tenía listo. Entonces, ahí está. Ya, en este estoy llamando a la concentración de, o sea, que quiero obtener la concentración de Taylor y el error relativo, llamando a la función del método de Taylor y poniéndole cada vez un n. Entonces, va a hacerlo con n1, después con n2, hasta llegar a 20. También lo que se podría haber hecho es el que en el mismo método de Taylor hubiera un vector, que por ejemplo podía ser el vector b, que era el que estábamos trabajando, que estaba en el pseudocódigo, y ese también puede ir guardando los valores. Esta es otra forma de hacerlo que también para que la vieran. Cualquiera de las dos es totalmente válida. También podrían haber sencillamente obtenido el valor final, no hay ningún problema, pero esto es como más que nada para que se vea
como, como otra forma de hacer. Y se vean todos los resultados como evolución. Luego tenemos el método B, que es la serie de, el método de Euler. Y en Euler vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar todo acá para que me entregue uno de acá. Y me va a tener que entregar C de Euler, error relativo, C de Euler, método de Euler, expresión exacta, por final. Y aquí no vamos a llegar a eso, vamos a hacer que sea, bueno, dt palos, ¿no? dt. Aquí solo le estoy diciendo que mi dt y que recorra el vector dt. Entonces no necesito ponerle en que de 1 hasta tal punto, porque sencillamente va a ir recorriendo cada uno de los valores del vector. Entonces aquí en n no va a recorrer n, tiene que recorrer dt. Valores, vale, así. Está súper, entonces corroboramos que todo tenga los mismos nombres, está todo bien identado. Y vamos a ponerle lo mismo acá, pero ojo, método de sería enter. Y entonces, ya con todo listo, corremos todas nuestras funciones, corremos nuestro main y vemos que nos sale en la ventana de comando. Nos decía el error que t no lo reconocía y es porque no había un valor de t, sino que era t final. Aquí, en esta también, tenemos que cambiar ahí porque queremos que nos entregues el valor en cada iteración y no el valor solo en igual 20. Entonces, hacemos eso y nos vamos a la ventana de comandos para ver los resultados. Y aquí vemos. Método A, CR de Taylor. Entonces tenemos n de 1 hasta 20, tenemos el valor de cada uno y el error relativo. Por ejemplo, aquí ya tenemos un error casi cero. Podríamos decir que, por ejemplo, aquí estamos en el 10, ya tenemos un error del 0,5%, lo cual es muy bajo. En cambio, para el método de Euler tenemos un error, por ejemplo, al paso 0,01 de 1,12. Igual es un poco alto, entonces lo que igual podríamos probar es un paso aún más pequeño, 0,01, y ver qué nos entrega. Entonces, por ejemplo, ahí ya bajamos a 0,06% el error. Entonces, podemos ir dándonos cuenta cómo funciona cada uno de estos métodos y podríamos compararlos perfectamente. Entonces, después la última pregunta nos puede decir que al final compare los errores relativos obtenidos, cuál es el mejor y por qué. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí hicimos un paso de 0,01 y obtuvimos 0,606. Bajamos automáticamente un gran porcentaje de error. Entonces, por ejemplo, para este paso, si hubiéramos sabido desde el inicio que necesitábamos un paso pequeño, podríamos haberlo hecho sencillamente ese paso y no tendríamos que haber hecho más iteraciones. En cambio aquí, para obtener algo parecido a ese error, cercano aquí, por ejemplo, tendríamos que haber hecho entre 12 o 13 iteraciones. Dependiendo de lo que queramos ver, la serie de Taylor tiene mucho más como iteraciones en este caso, pero es un método mucho más estable porque en el método de Euler vamos a tener que estar constantemente verificando como qué paso nos serviría. Eh, por ejemplo, esas cosas pueden hacerlas notar, hacer notar cómo baja el error, y aquí dependiendo del criterio que tengan, pueden decir cuál de los dos es mejor método o no. A priori, como es algo tan pequeño, funcionan súper bien los dos, no son costosos computacionalmente, son pocas iteraciones, así que momentáneamente nos podemos quedar con los dos. Cualquier respuesta que hayan puesto, bien justificada, está súper bien. Y eso, chicos, pues, los invitamos a que hagan el código, vean el video, lo hagan en su OutTab. Si tienen dudas, nos pueden mandar correos. Si tienen algún error, no hay ningún problema. Siempre estamos como dispuestos a ayudarlos. Estamos en la salita o en el cuarto piso, así que eso. Nos vemos en el próximo ejercicio.